Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video voy a hacer una especie de puesta en común de las actividades iniciales. En la primera consigna lo que yo les planteaba era leer 4 definiciones de geografía y tratar de establecer en qué se parecían y en qué se diferenciaban cada una. La primera definición, lo que va a hablar en un principio, es que la geografía es la ciencia del paisaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la geografía sería la ciencia de lo observable, de lo visible, de lo que uno puede identificar en un espacio. Pero también tiene en cuenta que el espacio no solo va a estar formado por lo natural, sino que en él se van a dar relaciones entre la sociedad y eso natural, o sea, el entorno. Entonces, en esta definición se pone un énfasis en el paisaje, pero a la vez se entiende que el espacio es el lugar donde se relacionan el hombre y la naturaleza. Esa sería la principal idea de esa definición. La segunda definición, a pesar de que también considera que es importante tener en cuenta la relación entre el hombre y el ambiente, hace un énfasis en los aspectos físicos, como los objetos naturales que son objetos geográficos y que eso es lo que debería estudiarse. Por ejemplo, yo voy a tener una cadena montañosa y en esa cadena montañosa obviamente van a haber transformaciones o realizadas, mejor dicho, por el ser humano, como podrían ser las implementadas por la minería a cielo abierto, o también podría ser cuando se dinamita una parte de la montaña para construir una ruta. Entonces, hace igualmente el énfasis en lo físico, en el río, en la montaña, en el tipo de suelo, pero siempre igual teniendo en cuenta cómo el hombre ha ido transformando ese medio físico. El tercer texto, la tercera definición, va a hablar con una mirada un poco marxista, es decir, marxista, ¿no? de Karl Marx, ya lo van a ir viendo, donde se va a plantear que el hombre participa de una sociedad que no es igualitaria y que a partir de lo que trabaja va transformando el espacio a lo largo del tiempo, y que ese espacio obviamente es social. Es una característica diferente, pero también toma en cuenta esa relación entre la naturaleza y el hombre. Y la cuarta definición, lo que va a plantear como objeto de estudio, es que la geografía va a considerar al espacio geográfico como su objeto de estudio, porque ahí se van a poder observar cómo se vinculan los distintos elementos que componen el paisaje, las poblaciones, cómo esa población va transformando ese espacio, cómo las organizaciones sociales han modificado ese ambiente. Entonces considera varios aspectos a la hora de analizar el espacio geográfico. Después tenían como otra pregunta, ¿cuáles eran los objetivos de la ciencia geográfica? Algunos hicieron hincapié en analizar la distribución de los elementos en la superficie terrestre. Sí, es cierto que la geografía va a intentar localizar, va a intentar decir, bueno, dónde se encuentra un cordón montañoso, un río, esos tipos de suelos, como les mencionaba hoy. Pero va a ir más allá de dónde están. Lo que va a intentar desentrañar es por qué ese espacio geográfico tiene esas características hoy, qué fue sucediendo a lo largo del tiempo, cómo los estados influyeron, cómo a la vez puede influir lo sucedido a escala local, a escala nacional, a escala regional, mundial, y cómo ese espacio se va transformando. Entonces no solo va a ser localizar, sino también pensar en las transformaciones y en las problemáticas que existen en ese espacio. Bueno, después tenían en la consigna C que elaborar una definición personal de geografía. Eso lo realizaba cada uno. Después tenían el texto, el espacio geográfico, características, elementos y tipología, donde ahí les daba una serie de definiciones sobre qué era el espacio geográfico. Algunos me pusieron escribiéndolo que era el objetivo de la geografía. No, es el objeto de estudio. O sea, los geógrafos estudiamos el espacio geográfico, así como para el historiador lo primordial es el tiempo.
el tiempo histórico. Bueno, en nuestro caso, lo primordial es analizar el espacio geográfico. Y de ahí tenían que elaborar un resumen con unas palabras claves. Esto igual ya lo vamos a ir trabajando a lo largo del año, vamos a ir viendo cómo se hace un resumen. Esto era una especie de diagnóstico. Después tenían que elegir una foto del artículo de Puerto Madero y poder aplicar esas características del espacio geográfico. Donde se encontraba la definición de localizable, podrían expresar que Puerto Madero se encontraba, o se encuentra, mejor dicho, ¿no?, en el este de la ciudad de Buenos Aires, y podían determinar las coordenadas geográficas. La otra característica que es diferenciado, como sus características propias lo van a mostrar distinto al resto de los barrios porteños o distinto a otros barrios lujosos del mundo. Algunos me lo compararon o compararon a Puerto Madero con Manhattan, y sí, uno puede ver esa particularidad de edificios altos, lujosos, pero no deja de ser un lugar diferenciable. O sea, uno ve una foto y reconoce que estamos hablando de Puerto Madero. Y cambiante, obviamente, por este cambio de función que tuvo el lugar. En principio era una zona, podríamos decir, marginal de la ciudad. El río tenía esas características de una costa barrosa. O sea, imagínense que a lo largo de 1 kilómetro, o sea, había 1 kilómetro entre donde ahora está la casa de gobierno y el lugar a donde podían llegar los barcos. El Río de la Plata tiene esas características, que tiene una zona con poca profundidad, digamos. ¿Qué es lo que hicieron? Rellenaron toda esa zona con tierra que había sido extraída cuando empiezan a construir otros edificios en otra zona de la ciudad. O sea, de la tierra de los cimientos rellenan esas zonas. Y cuando lo van rellenando al barrio, en algún momento se presenta el proyecto de crear un nuevo puerto, pero que obviamente enseguida queda obsoleto. Los barcos en ese momento cada vez eran más grandes y obviamente no podían ingresar en esa zona. Entonces quedó como una zona cercana al centro, porque si uno va caminando está a 3 cuadras de casa de gobierno, pero sin una funcionalidad. Hasta que, bueno, se presentaron proyectos a principios de la década del 90 para transformar esa zona, y hoy en día se convirtió en el barrio de Buenos Aires más lujoso, donde el valor del metro cuadrado es el más importante, o sea, el más caro, y tiene otra función totalmente distinta. O sea, hay muchos hoteles lujosos, oficinas, zonas comerciales, o sea, los antiguos almacenes donde se guardaba desde lana, cereales y hasta los hilos mismos, hoy en día tienen otra función. Y esto lo podíamos relacionar con de qué manera la valoración social de un espacio geográfico como Puerto Madero ha ido cambiando. O sea, y uno podía ver estos cambios, esta evolución. Pero también se relaciona con la idea de cambiante o dinámico. Un mismo espacio puede ser modificado. Lo mismo, por ejemplo, podríamos considerarlo para Suárez. Suárez, hasta que este espacio geográfico, mejor dicho, hasta que Suárez no fue fundada, era un espacio utilizado por los nativos. Después se va a fundar la localidad y bueno, ya la historia va a ser otra. Uno siempre tiene que pensar que puede estar parado en un determinado lugar y que ese lugar se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Bueno, esa es la característica cambiante del espacio geográfico. Bueno, y por último tenían el video para analizar estas cuestiones respecto a los mapas, sobre todo a los planiferios. Como van a ver en el artículo del material bibliográfico de representaciones cartográficas, hay ciertos inconvenientes a la hora de poder representar a la Tierra. Uno de ellos va a ser el poder pasar desde una forma geoide al plano, y para eso se utilizan proyecciones. Dependiendo de la proyección que yo elija, va a ser el nivel de deformación que tenga ese mapa. Entonces, la mayoría de los mapas que uno ha utilizado o se han utilizado a lo largo del tiempo en la escuela es el planiferio que utiliza la proyección de Mercator, que sería este. Como ustedes vieron, tiene ciertos inconvenientes, que sobre todo deformar las zonas cercanas a los polos.
Y eso en los últimos años se ha relacionado a una cuestión más imperialista, de por ahí entender que a los países poderosos les convenía esta proyección, porque Europa se ve ubicada en el centro, cuando en realidad estaría mucho más al norte. Se ven ciertos países con más superficie a la vista, ¿no? Después, si uno ve, se da cuenta que la superficie no es así. Y la pregunta mía respecto a la frase es también para que tengan en cuenta que siempre el mapa no me está representando de forma real la realidad, sino que un mapa siempre es una construcción social. Entonces el cartógrafo que construyó ese mapa siempre va a tener una concepción ideológica, una concepción política, una forma de ver y entender y contar cómo es el mundo, y a la vez dependiendo de lo que quiera mostrar. En este caso es un planiferio político, entonces obviamente lo que me va a querer mostrar son los países. Si yo quisiera armar un mapa climático, vamos a ver que el mapa va a ser diferente. Lo mismo si quiero mostrar un mapa de rutas o si quiero mostrar un mapa de las religiones del mundo. Todo depende de lo que uno quiera mostrar y contar. Bueno, y los inconvenientes del mapa mundi iban a ser la deformación, donde había superficies que se ven más agrandadas, como por ejemplo Groenlandia, que se ve casi del mismo tamaño que América del Sur, cuando Groenlandia tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados y América del Sur 17 millones. Lo mismo pasaba con África y bueno, y tantos otros territorios. El inconveniente también es que hay mayor cantidad de tierras emergidas en el hemisferio norte, entonces eso hace que veamos el mundo de otra forma. Bueno, espero que les haya sido útil el video.